Ok, recordemos entonces que estamos en Lucas y en la enseñanza pasada dimos inicio a un nuevo capítulo, el capítulo 7, donde empezábamos a ver una serie de enseñanzas en las cuales Jesús tiene encuentros con distintas personas y a partir de esos encuentros teníamos muchas cosas que observar, ¿verdad? Primero, muy particularmente en la enseñanza pasada, resaltábamos la fe del centurión romano que se encuentra con Jesús, pero también el poder de Jesús sobre la enfermedad para sanar el siervo del centurión. Entonces vemos que ahí hay tanto que aprender con respecto a lo que se nos revela acerca de la figura y la persona de Jesucristo y también con respecto a quién era el centurión y una actitud que nosotros podríamos o deberíamos de, de, de tratar de reflejar también conforme a la fe del centurión, ¿verdad? Ahora, la enseñanza de hoy es un poco distinta y particular, es una enseñanza cortita, pero es de esos pasajes en que nos dan unos maravillosos destellos acerca de quién es el Dios que tenemos y nos ayuda a comprenderlo un poco más, nos ayuda a conocerle más y ciertamente a maravillarnos cada vez más en la medida en que le vamos conociendo. Entonces, si gusta, o por favor acompáñeme a Lucas capítulo 7, versículo 11. Y antes de leer el pasaje de hoy, voy a hacer una breve oración para poner todo en manos del Señor. Eh, Mi Señor, una vez más agradecidos porque tenemos tu palabra al frente nuestro, mi Señor. Gracias porque la abrimos libremente. Nos has dado también el intelecto y la capacidad para poder leerla y estudiarla, mi Señor. Eh, Te quiero pedir, mi Señor, que este mensaje tenga el impacto que tú deseas en el corazón de cada uno de nosotros. Que tú me des palabra para que yo pueda predicar con denuedo tu evangelio, mi Señor, y que así juntos como congregación y cada persona que escuche este mensaje, cada vez que lo recuerde, cada vez que escuche sobre el hijo de la viuda de Naín, recuerde lo maravilloso que es Cristo, lo maravilloso que es Jesús y que en su corazón nazca y surja ese deseo y ese anhelo de alabar y adorar aún más al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos así, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, entonces hoy damos inicio al estudio del segundo encuentro que tiene Jesús con un grupo de personas. El tercero va a ser cuando vengan los mensajeros de Juan el Bautista a interactuar con Jesús y en su momento hablaremos de eso. Pero hoy nos corresponde leer y estudiar lo que tiene como título Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Entonces Lucas capítulo 7 versículo 11 dice así: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces, esa es la porción que nos corresponde estudiar el día de hoy. Como ven, es un relato bastante cortito, de manera que la enseñanza tampoco es así como muy extensa. Sin embargo, la sustancia que hay en la enseñanza, por lo menos a mí me ha edificado enormemente, porque resulta que después de que Jesús entró a Capernaum, perdón, y tuvo ese encuentro con el centurión, decide y sigue su camino para ir a una ciudad que se llama Naín, que es una ciudad que está de igual manera en Galilea y que queda aproximadamente a unos 4 kilómetros de Capernaum. Y como era usual, y como vamos a ver en realidad en la mayoría de los relatos a partir de ahora, Jesús ya no caminaba solo o no caminaba solo con sus discípulos,
sino que dice el texto que iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud de personas. O sea, Jesús iba acompañado de un gentío que le seguía constantemente en su camino. Lo cierto es que el texto en el versículo 12 nos dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Entonces, aquí hay muchas cosas muy interesantes a observar, y creo que la primera es que deberíamos entender el contraste drástico que existe entre ambos cortejos que se van a encontrar en este momento. Son dos cortejos que se van a encontrar a las puertas de la ciudad. Por un lado están todos aquellos que acompañaban a Jesús. Probablemente la gente estaba gozosa de seguir oyendo sus enseñanzas. Algunos probablemente lo seguían solo para presenciar sus milagros, pero lo cierto es que la gran mayoría de las personas que seguían a Jesús estaban muy probablemente gozosas y felices de estar en su compañía. Por otro lado, acompañado de lamentos, como es habitual para cualquier ritual fúnebre, acompaña muchas personas de la ciudad a una viuda, un grupo que venía no con gozo, sino con todo lo contrario. El relato nos presenta un trágico cuadro. Mientras Jesús llega a la ciudad, un cortejo fúnebre sale de ella. Los entierros son naturales y se producen prácticamente todos los días, pero el impacto que vemos en este relato es mayor, puesto que quien era conducido a ser sepultado era el hijo único de una mujer. Y entonces reflexionamos un poco en la situación de esta mujer. Creo que en la vida existen pocos dolores que podrían ser descritos de la misma forma en que el dolor de una madre que ha perdido a su hijo. No solo a su hijo, sino también a su hijo único. De manera que es muy natural que esta situación sea muy trágica, muy dolorosa para la mujer y para que todos los que la acompañaban también entendieran el dolor de esa mujer. Pero lo cierto es que la situación no se queda ahí, porque la situación es doblemente trágica, porque quien va a sepultar a su hijo no es solo una mujer, sino que el texto nos dice que es una madre que es viuda. Entonces hay una doble tragedia. Lucas nos dice que que el hijo era el unigénito, o sea, era el único que ella tenía, y no solo eso, sino que esta mujer era viuda, o sea, no tenía un marido, no tenía un esposo, no tenía alguien que la acompañara en en este momento. Ahora, si contextualizamos aún más la situación de esta mujer, entonces esta mujer es viuda, ya sabemos que es viuda, entonces sabemos que muy probablemente este hijo único que tenía era el único consuelo que ella poseía después de haber perdido a su marido. Ahora perdió también su único consuelo que le quedaba después de haber perdido a su marido, pero por último entonces nos damos cuenta que ahora es una viuda que no tiene ni marido ni hijos. Lo que esto significa en el contexto bíblico es que esta mujer estaba prácticamente desamparada. Estaba también prácticamente desamparada porque nos dice el texto que quienes la acompañaban en ese servicio fúnebre era mucha gente de la ciudad. No se habla de algún pariente, no se habla de algún familiar que la acompañara a ella, sino que mucha gente de la ciudad que probablemente sí se solidarizaba con la situación de ella. Pero lo cierto es que al ser viuda y no tener hijos, su vida ahora tenía una gran dificultad. No tenía un marido que pudiera actuar como un proveedor ni protector, ni tampoco un hijo que pudiera suplir ahora ese puesto. Tampoco tenía nadie que pudiera seguir con el nombre de la familia, y lo que nos parece decir el texto es que esta viuda ahora se encontraba completamente sola. No solo esto, sino que al haber pasado por todas estas circunstancias también, en la época, dependiendo de la región, también habían una serie de estigmas acerca de las viudas y acerca de aquellos que perdían a sus hijos, que recuerden que mucho de esto se le atribuía al pecado.
de manera que ahora probablemente estaba completamente desamparada y ahora tras de eso iba a empezar a ser señalada por su condición. Su hijo, lo cierto, lo que nos dice el texto es que estaba muerto. La forma en que Lucas lo dice en griego es el participio perfecto, o sea, habla de una acción que ocurrió y que se sigue produciendo. O sea, se murió y estaba completamente muerto. El contraste entonces que hay entre las circunstancias y las personas en este relato es completamente evidente. Un grupo de personas gozosos de caminar con el dador de la vida, con aquel que los maravillaba con sus enseñanzas, que transformaba sus vidas y que incluso realizaba sanidades. Y por otro lado, otro cortejo que era fúnebre, que estaba lleno de tristeza, el gozo no cabía en ese lugar. Y no solo eso, sino que en medio de ello había una mujer que no tenía ya esperanza alguna. No solo iba a ir a enterrar su hijo en este momento, sino que probablemente el entierro de su hijo podría parecerle hasta un presagio para lo que podía venir hacia ella, ya que no iba a tener una forma en cual subsistir, nadie quien le ayudara. Probablemente dentro de poco el destino de ella sería igual, ser sepultada porque había muerto. Entonces es un contraste muy drástico. Mientras el autor de la vida entraba en la ciudad, de ella salía el cadáver del hijo de una mujer que ahora ya ni siquiera tenía una esperanza de vida. Lo cierto es que entonces, en medio de todo ese escenario, dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y quiero, no lea esto como, sí, Jesús se compadeció de ella. Sería muy incorrecto leerlo de esa forma. Lo correcto sería primero entender que esta es la primera vez en todo el relato del Evangelio, según Lucas, que Lucas llama a Jesús como el Señor. No lo había mencionado así anteriormente de forma absoluta. Entonces lo llama como el Señor. Y no solo eso, sino que la frase después debería generar un gran impacto en nosotros. Se compadeció de ella al verla. Entonces no es cualquier persona la que se está compadeciendo, no es cualquier persona la que siente un poquitito de lástima y luego sigue su camino y no hace nada, sino que como dice Juan en el capítulo 1, quien se está compadeciendo en este momento es el que estaba en el principio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. O sea, quien se está hablando aquí no es más que el Señor de señores. Él es el verbo, el que estuvo desde el principio, el que ha creado todas las cosas y todas las cosas fueron hechas para Él y todas las cosas subsisten por Él. A Él le pertenecen todas las riquezas, todos los reinos, todo obedece a su voz de mando, el universo, las galaxias, los planetas. Y sin embargo, a pesar de estar en esa posición y pertenecer a esa condición, está en este pequeño planeta en medio de todo el universo. No solo está en medio de este pequeño planeta, sino que está en este pequeño país y aún más está en esta pequeña ciudad. Y en este momento, al ver esta situación delante suyo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que creó todas las cosas y creó todo el universo, dice que siente compasión por una mujer que sufre. De entre toda la gente que acompañaba el entierro, Jesús se fijó en la madre. Se fijó en sus lágrimas que demostraban la angustia de su alma. El corazón de Jesús sintió compasión por aquella mujer. Y le digo que no debería de leerlo de forma superficial, porque ¿cuánto nos revela esto acerca de quién es nuestro Dios? Lo que esto nos revela es que a pesar de no necesitar de nada,
a pesar de no necesitar de usted y ni de mí, ni necesitar de ninguna cosa en el universo, a pesar de que es el Señor, el Curios, el dueño de todo, Él es la manifestación máxima de amor y misericordia, que no necesitando de absolutamente nada, de igual manera se compadece por aquel que sufre. Como dice segunda de Pedro, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la manifestación máxima de lo que significa el amor. Y lo más maravilloso de todo es que cuanto va a acontecer aquí en este relato no obedece a alguna petición de alguien. ¿Dónde lee usted en este relato que alguien le pida, por favor, haz algo por la mujer? ¿Dónde lee usted en este relato que la mujer llegue y le pida a Jesús, por favor, haz algo? Si ella probablemente ni le conocía, probablemente ni le interesaba que estuviera en ese lugar. Entonces, cuanto va a ocurrir aquí no depende de la petición de alguien, sino que depende únicamente de la determinación personal de quien se compadeció de una mujer que lloraba en angustia. Lo que va a acontecer aquí es únicamente por determinación de nuestro Señor. No se menciona en torno a este milagro la palabra fe por ningún lado tampoco. No se trata de que la viuda o los que la acompañasen creyesen que Jesús podía hacer una operación sobrenatural con su poder sobre este joven que ya había muerto. Simplemente se destaca que lo que motiva la acción de Jesús era la compasión que sentía por la madre del que había muerto. Jesús fue movido íntimamente a misericordia a favor de la mujer, no porque alguien se lo pidiera, sino porque nace de su ser. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Esa es la naturaleza de Jesús, que se identifica con el dolor del ser humano, que lo comprende y es movido a misericordia a partir de ello. Y ahora las siguientes palabras de Jesús, me imagino que tuvieron que haber causado un gran impacto en esta mujer. Dice, no llores, basta de llorar. Me pregunto cómo entendería ella estas palabras de Jesús. Probablemente ni siquiera está prestando atención a lo que ocurre a sus alrededores. No sabe ni quién es Jesús, probablemente nunca le ha visto antes, no ha escuchado siquiera hablar de él, y llega un extraño y le dice, basta de llorar. Y sin embargo, esas palabras no van acompañadas de alguna promesa que pudiera de darle a entender por qué debía de parar de llorar. No había promesa alguna. Es solo la instrucción de que ella debía dejar de llorar. Es una instrucción de que ya no había motivo para llorar. Me pregunto la forma en que se lo habrá dicho. Me pregunto si habrá sido una orden, si habrá sido con voz alta, pero leyendo el contexto, la verdad me imagino que habrá sido con una voz de ternura y amor que probablemente esta viuda nunca antes había experimentado. Y luego de haberle dicho a la viuda, no llores, dice el versículo 14, que acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Muy probablemente entonces Jesús pone su mano al frente del féretro en el que es cargado el joven. Y entonces, después de haberlo tocado, se detiene todo el cortejo fúnebre, pone la mano sobre el transporte de la muerte para arrebatarle al muerto y ahora sí darle la vida. Ante la expectación general de lo que hacía el Señor, se pronuncian las siguientes palabras. Joven, a ti te digo, levántate. Aquí hay otra cosa que es fundamental de entender. Jesús trata el obstáculo más grande de la humanidad, que es la muerte, como si se tratara simplemente de despertar a alguien que duerme. O sea, reflexione e interiorice esto. El obstáculo más grande de la humanidad. Usted y yo tenemos muchísimas limitaciones como seres humanos
y algunas podremos sobrepasarlas, pero si hay una que está en la cúspide, que no hay nada que usted y yo podamos hacer al respecto como seres humanos, es la muerte. Es el obstáculo más grande que usted y yo tenemos, y sin embargo para Jesús no es diferente que hablar a alguien a quien duerme. No se trataba de un enfermo grave a quien estuviera hablando, sino que se trata de un cadáver. Es alguien que ni siquiera tiene la capacidad de escuchar en este punto. Fue la voz de autoridad divina la que hizo oír en medio del silencio que sin duda se había producido en la multitud después de que él detuvo todo el cortejo en ese momento tras poner su mano en el féretro. Es maravilloso pensar que Jesús se dirigió al muerto como si pudiese oír, como si pudiese obedecer. Quiere decir que el mandato del Señor le confería el poder de hacerlo. Estaba llamando a un muerto a vida por su propia voluntad y poder. Recuerden que en realidad esto lo hemos enseñado ya muchas veces, pero los apóstoles también resucitaron muertos y lo hacían actuando siempre en nombre de Dios. Pero aquí no hay una manifestación de ese tipo. Es la autoridad pura de Jesús como la segunda persona de la divinidad que se manifiesta en este momento y dice: joven, a ti te digo, levántate. Es la misma voz que se pronunció al inicio para hacer que todas las cosas vinieran a existencia. Es la misma voz de autoridad que controla la enfermedad, como hemos visto hasta ahora, que controla la naturaleza, la voz a la que obedece todo en el universo. Jesús trata al muerto como si fuera alguien que estuviera dormido. Y cuando lleguemos al capítulo 8, vamos a estudiar que Jesús también resucita a una niña y Jesús habla de ella como si no estuviera muerta, sino como si estuviera dormida. Entonces, en su momento vamos a profundizar más en este aspecto, pero es importante que aquí observemos que Jesús simple y sencillamente está ordenando a alguien muerto por su autoridad que se levante, alguien que ni siquiera podía escuchar, alguien que ni siquiera podía entender ya porque estaba definitivamente muerto, que había llegado y cruzado la línea que fulmina y que termina a cualquier todo ser humano, y que para el ser humano representa el obstáculo más grande de la humanidad, y Jesús lo trata como si fuera simplemente despertar a alguien que duerme. Le dice: levántate. Lo cierto es que me imagino que después de escuchar estas palabras, todos estaban sumamente expectantes de qué iba a pasar. Y lo que pasa, dice el versículo 15, que entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Quien había muerto ahora se había incorporado, y creo que la señal definitiva de que había verdaderamente vuelto a la vida es que comienza a hablar. No solo se incorpora de donde había muerto, sino que comienza a hablar. El alma, el sustento de la vida, había regresado al cuerpo de este joven. O el movimiento que hace y las palabras que expresa nos revelan esa realidad, que el joven había regresado a la vida. Y ya no había ningún motivo para que la madre siguiera sufriendo. No había ningún motivo para prolongar más la distancia que existía entre él y su madre. Antes, unos cuantos minutos atrás, la distancia era inconmensurable. Ella nunca más lo podría alcanzar, y ahora lo que Jesús hace es que una vez el joven se incorpora y habla, Jesús lo da a su madre. Ya no había más motivo para mantenerlos separados. El milagro que se acaba de producir, creo que es natural la reacción que nos relata el versículo 16. Y todos tuvieron miedo. Lo que parece es que las leyes de la naturaleza se han roto por completo.
se rompieron por la voz de autoridad de Jesús. John Lennox, uno de los apologistas, ya no de nuestro tiempo porque ya está muy viejito, pero John Lennox habla un poco acerca de los milagros de Jesús y por qué es que para muchos es difícil comprender la idea de un milagro. Porque nosotros pensamos que el mundo se rige por las leyes de la naturaleza y que en el momento en que se rompen, básicamente es algo sin sentido. Como el hecho de que alguien pueda regresar de la muerte a la vida, el hecho de que las leyes de la física puedan ser rotas. Parece algo imposible de comprender para muchos. La forma en que John Lennox lo explica siempre ha sido mucho de mi agrado. John Lennox pone el ejemplo de que supongamos que yo estoy en un hotel ahí en la sabana. Obviamente no utiliza el ejemplo de la sabana, lo estoy adecuando a nuestro contexto. Pero supongamos que estoy en un hotel en la sabana y llego y pongo un billete de 10,000 colones en la gaveta de la mesa la mesa de noche. Al día siguiente regreso a mi hotel y vuelvo a poner otros 10,000 colones en esa gaveta y la vuelvo a cerrar. De manera que entonces ahora tengo 20,000 colones en esa gaveta. Al tercer día regreso y me doy cuenta que en lugar de 20,000 colones lo que hay es un billete de 5,000. Entonces alguien podrá decir que las leyes de la aritmética se rompieron y que por un rompimiento de las leyes de la naturaleza, en lugar de haber 20,000 colones, ahora hay 5,000. Y muchos se quiebran la cabeza tratando de se quiebran la cabeza tratando de comprender cómo es posible que esas leyes se hayan roto. Por otro lado, hay otra explicación. La explicación sería que en realidad las leyes de Costa Rica fueron las que se rompieron y que alguien metió la mano en esa gaveta y cambió los 20,000 colones que yo tenía y seguro por pura gracia y por misericordia me dejó 5,000 para poder pagar los pases del bus o devolverme en un Uber y ahora sí poder llegar a casa. Y entonces lo más lógico es que alguien interviniera en ese proceso. El error que cometemos muchos es pensar que la gaveta es un sistema cerrado en el que nadie puede intervenir. Sin embargo, el creador del universo, Jesús mismo, puede intervenir en el sistema, en esta tierra, en este universo, de la forma en que le plazca, porque como leímos en Juan 1, las cosas fueron hechas por Él, para Él, en Él subsisten. Él es el creador, Él puede irrumpir en la naturaleza, Él puede irrumpir en la creación y cambiar el destino natural de las cosas. Y después de haber presenciado entonces este milagro, todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Unos decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y también decían, Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y con eso nos acercamos ya a la conclusión de la enseñanza. Creo que la principal enseñanza acá es acerca de la autoridad divina y lo que esa autoridad representa para la vida venidera nuestra, para esa esperanza que hay en esa autoridad divina. Lo cierto es que a pesar de que muchos encuentren difícil de comprender el milagro, lo cierto es que con la autoridad que Él tiene, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él puede irrumpir en los procesos naturales y cambiar las cosas. Para lo que a nosotros parece un problema irresolvible como la muerte, para Él no es distinto a despertar a alguien que duerme. Y entonces, esto lo que nos revela es que hay una esperanza en la vida venidera, porque si la muerte fuera el final de todo, como dice Corintios, si la muerte fuera el final de todo, no habría entonces esperanza ni en esta vida, ni después de ella. Nuestra esperanza sería en vano. Sin embargo, el leer este hecho nos revela que no es en vano. El milagro da
testimonio de un aspecto central de la esperanza, de la esperanza cristiana. Y ese testimonio es que Jesús tiene control sobre la muerte. No solo que tiene control sobre la muerte, sino que ya la ha derrotado. Como cantamos en muchas ocasiones en esta iglesia y como podemos leer en Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 54 al 57, que dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: su vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la esperanza que usted y yo tenemos, que para Jesús la muerte no representa ningún problema. No solo eso, sino que Él ya la ha vencido. La muerte no es el fin para quienes conocen a Jesús. La segunda enseñanza que quisiera sacar a partir de esto es no solo regocijarnos y maravillarnos acerca de quién es nuestro Señor, el poder que tiene, sino del hecho de que Jesús también sintió compasión. ¿Sabe? Creo que el cristiano tiende mucho a... Cometemos el error de, en lugar de sentir compasión por aquellos que están en necesidad, lo que sentimos es lástima nada más. Es un momentito, uy, pobrecito, pobrecita esa persona que no tiene a nadie y no tiene nada. Uy, pobrecito, qué feo estar ahí, ¿verdad? Y decir que se acaba en un pobrecito. Sin embargo, la actitud que deberíamos de tratar de reflejar acerca de Jesús es que Él tuvo compasión de esta viuda y que Él hizo algo para remediar la situación de ella. Por supuesto, usted y yo no tenemos la misma capacidad de Él, pero lo cierto es que a veces el ministerio más efectivo se produce en un acto pequeño de compasión, en ayudar a alguien de forma fuera de lo que estamos acostumbrados, en ofrecer una ayuda, en ofrecer palabras de consuelo, en donar constantemente o dar de nuestras finanzas en ofrenda al Señor para poder ayudar a aquellos que están en necesidad. ¿Sabe? Desde Éxodo, en Éxodo se menciona por primera vez el mandato de tener compasión para las viudas. Y lo que leemos a través del Nuevo Testamento es que los religiosos de la época se habían hecho completamente la vista gorda ante dicho mandato. Eran grupos olvidados. Habían desarrollado algún tipo de callo que simplemente tal vez sentían lástima, pero de la lástima nunca se movían, nunca pasaban a la compasión, nunca pasaban a la acción, a mover el ministerio y hacerlo de forma efectiva para mostrarlo en un pequeño acto de compasión. Ahora, si usted que está escuchando esta enseñanza, creo que la Biblia hoy ha sido clara en que Jesús tiene poder sobre la muerte. Quiero decirle que lo cierto es que si usted no tiene una esperanza en la vida venidera y si usted no ha depositado su esperanza en Jesús, usted no es diferente a este joven que iba en el féretro. La diferencia que existe entre usted y él es que si usted no se decide por Jesús, Jesús no va a estar en el camino para traerlo de muerte a la vida. Si usted no deposita su fe en Jesús, la muerte es una certeza. Y tal vez usted no se identifique tanto con alguien que ya está muerto, a pesar de que la Biblia nos dice que todos estamos muertos en nuestros pecados. Pero tal vez sí se pueda identificar con la viuda, que a pesar de que aún no estaba muerta ya en el féretro, sí sabía que lo que veía en ese momento era un presagio de lo que le seguía pronto. Eventualmente ella, sin apoyo, sin ayuda de nadie, iría por el mismo rumbo, iría a la muerte. Igual que todos los seres humanos, vamos encaminados a ese rumbo a no ser
que tengamos ese encuentro maravilloso como ocurrió aquí entre el dador de la vida y la muerte. Es necesario que para evitar ese destino de muerte y destrucción, usted tenga un encuentro con Jesús. Como usted leyó, Él es capaz de tratar la muerte como si fuera cualquier cosa. No solo eso, sino que, como dice 1 Corintios 15, Él ya ha vencido a la muerte. Él ya venció el pecado. De manera que si hoy usted deposita su fe en Él, usted puede volver a la vida eterna y tener una esperanza real, una esperanza de la vida venidera en la que vamos a poder pasar una eternidad con Él. Y si usted en este momento siente de parte del Señor que le está hablando y que le está llamando a ya salir de ese féretro, salir de esa vida de muerte que usted está viviendo, a tener ahora una vida distinta entregada al Señor. Si usted está sintiendo eso de parte de Dios, le pido que me acompañe en una oración. Señor, en este momento me doy cuenta que a pesar de que pensaba que estaba viviendo, no era distinto al joven en ese ataúd. Me he dado cuenta que si sigo por este camino, voy directo a un camino de muerte. Pero también hoy me has revelado que tú tienes poder sobre la muerte, que en ti hay una esperanza verdadera. Y yo quiero esa esperanza. Yo quiero acercarme a ti. De manera que en este momento te pido perdón por todos mis pecados. Pido perdón por haberte dado la espalda tantas veces, por haber blasfemado tantas veces, por haber vivido de la forma en que lo he hecho hasta ahora. Me arrepiento de cada una de mis acciones y mis pensamientos. Y a partir de ahora quiero llamarte mi Señor. Quiero depositar mi fe en ti. Quiero depositar mi fe en tu poder y autoridad divina. Quiero a partir de ahora seguir tus pasos, seguir tus enseñanzas, agradarte en todo lo que yo haga y dedicar mi vida a ti. Quiero decir lo mismo que dijo Pablo en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oro así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, yo quisiera despedirlos con la bendición sacerdotal que dice: Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.